7 de la mañana con 31 minutos. Estamos haciendo esta edición especial con motivo de la trágica muerte del expresidente Sebastián Piñera en una transmisión en conjunto de Mesa Central y Cuatro Cabezas. A partir de este momento vamos a realizar un panel de conversación y para eso nos van a acompañar ex colaboradores directos del expresidente Sebastián Piñera. Saludamos a través de la línea a Isabel Pla, ministra de la Mujer y Equidad de Género del segundo mandato de Sebastián Piñera. Isabel, buenos días. ¿Está por allí? Ya la vamos. Hola, buenos días. Ahí está. Muchas gracias por... Sí, aquí estoy. Buenos días, Aquí Isabel. estoy. Muy buenos días y gracias por esta oportunidad. Aquí en el estudio nos acompaña Juan Francisco Gali, subsecretario del Interior del segundo mandato de Sebastián Piñera. Juan Francisco. Muy buenos días. También Gonzalo Blumel, quien fuera ministro secretario general de la Presidencia y del Interior y de Seguridad Pública, también del segundo mandato de Sebastián Piñera. Gonzalo, Costa. Hola, buenos días. Y también tenemos conectado a Jaime Belolio, ministro secretario general de Gobierno del segundo mandato de Sebastián Piñera. Jaime, buenos días. Buenos días, Ramón, y buenos días a quienes nos acompañan allá en vivo. Sí, bueno, de buenos tienen poco, ¿no? Gonzalo, ¿cómo te enteraste de lo que ocurrió ayer? Y el entorno de hoy día hay una sentida carta en el diario El Mercurio de sus colaboradores más cercanos, la mayoría gente joven, que, bueno, está desgarrada por el suceso ocurrido ayer, sobre todo porque Piñera estaba en un momento muy estelar y un tipo muy energético y con 74 años todos sienten que se fue antes de tiempo, ¿no? Hola, buenos días. Bueno, me enteré como yo creo todos, ¿no? A eso de las 3 de la tarde, redes sociales, mensajes de WhatsApp y lamentablemente la trágica noticia se confirmó. Y efectivamente el golpe es muy fuerte y sobre todo para quienes trabajamos con él, porque yo te diría, Quique, Ramón, que más allá de su legado político como líder, como presidente de la República en 2 ocasiones, el expresidente Sebastián Piñera fue ante todo un formador de equipo y yo creo que fue una persona muy decisiva para que buena parte de quienes entramos a la política en los últimos años, la centroderecha, y fuimos asumiendo roles en distintos cargos durante 2 gobiernos, como todos los que estamos acá, digamos, fue principalmente y en buena medida por la influencia, por el liderazgo de Sebastián Piñera. Isabel. Aquí estoy. Hablábamos. ¿Cómo me enteré? Sí. ¿Cuáles son sus sentimientos? Ayer hablamos, pero bueno, aquí uno va digiriendo a poco el golpe que significó la muerte del presidente Piñera. Que la verdad es que recién le decía a mi marido, al día siguiente como que uno empieza a darse cuenta que es real, que es cierto, muy sorpresivo, trágico. Creo que también esos minutos que se vivieron de incertidumbre, de saber que había habido un accidente pero que no se localizaba el presidente Piñera, fueron también minutos de mucha angustia y de mucha incertidumbre. Y yo me quedo con mucha pena, como Jaime, como Gonzalo, como Gali, muchísima pena, profunda pena, pero también con una sensación de interrupción de algo. Yo creo que el presidente tenía hoy día una obsesión, una tarea, primero que era contribuir a la unidad del país. O sea, yo creo que el gesto que tuvo el presidente Piñera con el presidente Boric, meses después de que el presidente Boric asumiera su mandato, lo retrata de cuerpo entero, una persona sin rencor y que entendía que en su papel de expresidente de la República su rol más importante iba a ser contribuir siempre al país. Tenía una obsesión con la unidad del país y también, y hay que decirlo porque es parte de su legado, con darle a la centro de un sentido muy profundo, una conducción, un futuro, un para qué, como dijo, ayer lo comentábamos, como dice Mauricio Macri después de salir de su gobierno, un para qué, y eso es mucho más que palabra, o sea, es mucho más que una narrativa, es tener un horizonte, es tener un propósito, una unidad de propósito, y siempre poner a Chile por encima de todo. Yo creo que aquí los que estamos en este panel damos fe de que muchas veces en las bilaterales, en las conversaciones, ya sean en grupos pequeños o en grupos más grandes,
siempre partía su alocución y terminaba su alocución pensando qué es lo mejor para el país. Vamos a tener que tomar decisiones difíciles que no van a ser comprendidas, pero son las mejores para el país. Y eso para mí es una lección en política que no se nos puede olvidar nunca. Juan Francisco Gali, aparte de preguntarle lo mismo, ¿no? La sensación personal, pero también no solamente por el deceso, sino por lo que ha ido viendo que ha ocurrido posteriormente, por las declaraciones, por las reacciones, por los comentarios, no solamente de ustedes que han sido sus colaboradores directos, sino también de los que fueron sus adversarios políticos. ¿Qué sensación te va dejando? Bueno, yo creo que está respecto del día de ayer, de la sorpresa, de la sensación de no poder creer que esto haya ocurrido, de tener la esperanza de que fuera simplemente un error. Yo creo que todos vivimos esas sensaciones durante los primeros momentos, de tratar de buscar información o la confirmación de que esto no estaba ocurriendo, porque lo habíamos visto todo en distintas instancias, al presidente activo, preocupado por Chile como siempre, como lo vimos cuando terminó su primer mandato, durante sus 2 presidencias, una preocupación permanente por lo que está ocurriendo en Chile y cómo atender las necesidades más urgentes del país. Y esa persona que estaba activa, preocupada, de un momento a otro, cae esta noticia que yo creo que fue muy terrible para todos, y totalmente inesperada. Yo creo que no tuvimos, yo creo que ninguna forma de aproximarse que nos permitiera sopesar lo que estaba ocurriendo. Y yo creo que eso da cuenta también de las reacciones. Ahí uno se da cuenta que su liderazgo es reconocido transversalmente, y ahí tú te das cuenta que todo el mundo ve lo mismo que uno vio cuando trabajó directamente con él, que es su amor por Chile, su amor por la patria y por la preocupación por lo que está ocurriendo en Chile ahora, en el pasado, y además con un sentido siempre de futuro. Cómo hacer para que Chile estuviera en mejores condiciones y los chilenos tuvieran un mejor país para donde vivir. Yo creo que eso lo grafica muy, muy claramente. Jaime Belolio. Bueno, por supuesto me sumo a lo que han mencionado. Y como decía Juan Francisco, claro, uno recibe la noticia y uno dice, no, pero uno conoce al jefe, y por tanto va a estar en alguna parte, va a haber salido de alguna parte. Y a medida que pasaban las horas y uno tenía más detalles, digamos, obviamente eso empieza a esfumarse y a transformarse en la tragedia que es. Y yo creo que hay varias cosas que lo retratan bien, como decía Isabel, y quizá una de ellas es esta cuestión que a veces era como media sabrosona, digamos, para la prensa, cuando le preguntaban si es que acaso él estaba pensando en ser candidato por tercera vez, en donde puertas adentro lo que él repetía es que por ningún motivo, que no lo estaba pensando, que para nada, que él quería ser un buen expresidente y como tal entregar su experiencia, su sabiduría adquirida y la de sus colaboradores al servicio de otras causas, al servicio de Chile, por de pronto siempre, pero también de otras personas. Y en verdad él sentía que no podía salir a ser tan tajante en que por ningún motivo, ninguna opción en público, porque iba a perder vigencia. Y yo creo que sus ideas y sus propuestas no van a perder vigencia. Y así como el buen vino chileno, están envejeciendo bien. Porque en diferentes momentos fue difícil algunas decisiones que se tomaron. La vuelta larga lo explica muy bien Gonzalo, que está acá. Y ese tipo de decisiones complejas han ido envejeciendo muy bien. Y estaba hoy día en un muy buen momento. En un momento en donde estaba disfrutando de sus nietos, sus nietas, que es algo que obviamente donde enganchaba muy bien. Estaba empezando a ver esa mayor valoración de eso sembrado a pesar de las dificultades del momento. Y por lo mismo que, al menos
para mí me produce no solamente un desgarro por esa discontinuidad, sino que también por un vacío que se ve difícil de llenar. Sin embargo, creo que hay un legado que es popular, que es un legado que obviamente son las personas y no nosotros quienes van a instalarlo, pero que ayuda a una mirada de centro-derecha hacia el futuro. Y la reacción de las personas creo que es muy alentadora en ese sentido. Así que, a pesar de la tragedia que ha sido, me tocó escribir una columna hoy día, además de con varios colaboradores del Mercurio en Diario La Tercera, y quise terminar con una frase que es de él, ¿no? Que es que arriba los corazones, porque vienen tiempos mejores. Aunque cueste mucho decirlo en este momento, creo que él estuvo hasta el último instante tratando de ayudar a Chile. Ese mismo día en la mañana nos estaba dando pega a nosotros y otros más para que le hiciéramos una minuta para verlo, ayuda a la reconstrucción de los incendios. O sea, eso lo grafica él exactamente cómo vivió su vida. Uno de los momentos consulares que seguramente pasará a la historia de la vida, de la biografía de Sebastián Piñera y la historia de Chile es ese día en que tuvo que decidir si eran los militares en la calle o una salida política. Tenemos la suerte de tener a Gonzalo Blumel acá, testigo privilegiado de eso. Cuéntanos cómo fue ese momento, qué se discutió y cuál era el espíritu que tenía Piñera. Dicen que se encerró en su oficina y decidió al final lo que se decidió. Gonzalo. Mira, yo creo que esa noche fatídica, digamos, del 12 de noviembre del 2019, que fue una noche después de un día, una tarde y de la noche también muy violenta, donde asaltaron un regimiento en San Antonio, quemaron iglesias, saqueo en todo Chile, asalto a recintos públicos, ¿no? La Intendencia y la Gobernación de Antofagasta, Concepción. Fue una cosa muy brutal. Y a eso de las 5 o 6 de la tarde, yo estaba en mi oficina del Ministerio del Interior con Rodrigo Villa, que era subsecretario todavía en ese momento, con Carla Rubilar y con Claudio Alvarado. Me llama y me dice que va de regreso a La Moneda, está afuera, que va de regreso a La Moneda producto de la gravísima situación de orden público que se estaba produciendo. Y nos juntamos en su oficina cuando llegó, de haber sido alrededor de las 7 y media, 8, y se está preparando de hecho una declaración pública, digamos, para hacer un anuncio. Y ahí se produjo un debate importante, naturalmente, porque la situación era compleja, había muy buenas razones para decretar un estado de excepción, dada la situación de alteración que había en el orden público, que estaba muy descontrolado. Y en ese debate, por supuesto, que habían posiciones diferentes entre todos quienes estábamos. Llegó el ministro de Defensa, Alberto Espina, y obviamente posiciones legítimas, digamos, diferentes. ¿Y él que escuchaba? Y él escuchaba, nos escuchaba. Siempre una particularidad que tenía es que antes de tomar una decisión siempre le pedía opiniones a todos sus colaboradores y finalmente resolvía. Y siempre pensando en lo que era mejor para Chile. Y finalmente, después de un debate largo, de hecho se fue, usted como periodista imagino lo estaban siguiendo y se atrasaba, porque la discusión fue muy intensa, recabó mucha información también. Creo que esa es otra de sus principales características, que nunca tomaba decisiones de forma impulsiva. Habló con los mandos policiales, habló con el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, habló con el presidente del Senado, con Jaime Quintana, habló con los principales líderes políticos de Chile Vamos. Todos le manifestaron en Chile Vamos un respaldo total a la decisión de sacar a los militares. Y finalmente, como tú dices, él, después de escuchar un buen rato, nos pidió que lo dejáramos solos, pidió un momento de tranquilidad para reflexionar, y en un determinado momento le pide a la Sarita, su secretaria histórica, su blog, Colón clásico, ¿no? Con sus lápices, rojo, negro, y su regla, como le gustaba escribir y hacer de su puño y letra su discurso, sus intervenciones, y empieza a escribir. Sin nosotros todavía saber exactamente cuál había sido su decisión. Y finalmente termina de escribir todo en silencio, un silencio muy, muy tenso, ¿no? Muy dramático, y nos informa que va a hacer un llamado a un acuerdo por la paz y la nueva Constitución. Decisión que fue muy difícil y que fue muy cuestionada incluso en el propio sector, y creo que muy poco reconocida, muy mezquinamente reconocida por parte de la oposición, porque
porque en el fondo lo que nos jugábamos en ese momento era el quiebre de nuestra democracia, al menos como la conocíamos, ¿no? Y esto podía derivar en una deriva, perdón la redundancia, ¿no? Que quizás donde hubiese terminado, ¿no? En una cuestión tremendamente muy compleja. Yo tengo la convicción de que estuvimos a punto de sufrir una grave crisis democrática de profundidad insospechada. Y él, fiel a sus convicciones de siempre, ¿no? Hay que recordar que él estuvo con su padre en el encuentro del Caupolicán en el año 80, siempre nos contaba esa historia, contrario a la Constitución del 80, ya votó por el no, digamos, llamó a votar por el no, ni hablar de lo que hizo en los 40 años del golpe, ¿no? Cuando habló de los cómplices pasivos. Él mantuvo siempre la convicción de que ante todo había que perseverar por el diálogo, por la búsqueda de los acuerdos, por el funcionamiento de la política en su función más profunda, que es mediar los conflictos y evitar, digamos, que estos se desborden, y optó por buscar una salida política a una crisis social y de violencia muy profunda, y que yo creo que con el paso del tiempo ha ido siendo comprendida. El relato que hace Gonzalo Blumel es muy oportuno para recordar los momentos más difíciles de esa situación tan compleja que vivió el país, en donde se llegó a pensar incluso que el mandato del presidente Piñera podía no terminar, o terminar de una manera muy compleja, ¿no? Por eso tal vez cobra mayor relevancia lo que ha sido los calificativos que se han utilizado, especialmente por quienes fueron sus adversarios políticos ahora en el momento de su deceso. Y quería preguntarte, Isabel Pla, en ese sentido, ¿qué le parece el hecho de que, por ejemplo, el presidente Boric haya partido esta semblanza y sus condolencias diciendo que Sebastián Piñera era un demócrata desde el primer momento, o que hayamos escuchado también expresiones como la del diputado Naranjo, que fue quien llevó adelante la acusación constitucional, la segunda acusación constitucional, que todos recordaremos ese episodio que se alargó por horas, no era un discurso eterno, para poder convocar los votos que permitieran que esa situación de acusación constitucional superara la primera valla de la Cámara de Diputados, y también habla de su perfil democrático. Entonces, es el paso del tiempo, es la reflexión, son palabras de buena crianza, porque cuando alguien fallece es de mal gusto recordar las partes oscuras, o cree que hay una evaluación genuina con el paso de estos meses o de estos tiempos y de las turbulencias que tiene la contingencia en este instante. Bueno, mira, yo creo que uno de los rasgos que conserva Chile, a pesar de todas las crisis y de los cambios enormes que ha tenido nuestro país en los últimos años, es un rasgo de profundo respeto por las instituciones y por la República. El presidente Sebastián Piñera dirigió los destinos del país en 2 mandatos presidenciales y llegó al poder con una alta votación. Hay una legitimidad democrática concreta, formal. Isabel, pero también perdón, vamos a interrumpir un poquito, Isabel, porque tenemos un problema en la conexión, así que ya la vamos a reconectar para que se escuche mejor sus reflexiones. Juan Francisco Gali, te dejo la misma reflexión a ti. Yo creo que en la misma línea que planteaba Isabel Pla, yo creo que si hay algo que las lecciones de los últimos tiempos nos ha dejado como país, es que habíamos perdido nuestra capacidad de reconocernos como adversarios, y se había dado un tenor de la discusión política muy de enemigos, y yo creo que esa característica personal que destacan del presidente, de su total ausencia de rencor, también habla de sus convicciones democráticas, porque en términos políticos era una persona que era capaz de dialogar con todos y no ponía una lógica no anteponía una lógica política a la posibilidad de colaborar para el bien de Chile. Y yo creo que eso el presidente lo demostró muy claramente en el último tiempo, muy claramente. Leía una columna que decía efectivamente que algunos no se podían imaginar que se sentara junto a personas que antes lo habían criticado fieramente, o que habían sido opositores. Muchas veces nosotros lo habíamos considerado que habían ido más allá de el plano político en la oposición. El presidente estaba dispuesto
a dialogar siempre y a ponerse al servicio de Chile. Y yo creo que eso lo demostró en el último tiempo, incluso lo demostró en los últimos días, cuando estaba preocupado por tratar de colaborar con el actual gobierno, con el actual presidente, por el bien de Chile, por poner sus capacidades, sus experiencias al servicio del país, aun cuando este no fuera su gobierno, aun cuando en el actual gobierno estuvieran muchos de aquellos que le dieron una muy fiera oposición. El presidente entendía la política desde el diálogo, desde la lógica de que tenemos ideas, podemos tener ideas distintas, pero todos debemos estar dispuestos a dialogar y ponernos al servicio del país si es que es necesario. Y yo creo que eso lo retrata muy bien en sus convicciones democráticas y en esta lógica de la amistad cívica que debe existir en política. Y yo creo que en eso ojalá que también contribuya, y las declaraciones que hemos escuchado de valoración no solo de su figura, no solo personal de Sebastián Piñera, sino que también de su figura como expresidente de la República, como líder político, como eje de la centroderecha, también dan cuenta de eso, del reconocimiento que se le hace de sus convicciones democráticas. Isabel Pla, ¿ya estás de vuelta? Sí, ya estoy acá de vuelta. Se escucha perfecto. Efectivamente. Estábamos conversando del legado de Sebastián Piñera, las palabras del presidente Boric, los halagos que ha recibido desde la izquierda, halagos que pueden ser tardíos, pero halagos al fin y al cabo, ¿no? Yo creo que siempre hay que reconocer, ¿cierto? Yo reconozco, aun cuando son normas que están escritas y es una formalidad, yo valoro, por ejemplo, las palabras del presidente Gabriel Boric y la solemnidad con la que el gobierno, en la voz de la ministra del Interior primero y luego otra autoridad de verdad le comunicó al país esta trágica noticia. Y yo te decía que creo que uno de los rasgos que Chile conserva y ojalá fortalezcamos es el respeto a la institucionalidad y a la República, y quien ha conducido los destinos de Chile en dos oportunidades y ha llegado al poder por la vía democrática representa también un pedacito, de alguna manera, esa República. Entonces recibo y leo esas expresiones, como también las expresiones de líderes de la izquierda del mundo. Estoy pensando en el presidente Lula da Silva, estoy pensando en la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, ¿verdad? Representan también ese respeto por la República, ese respeto por las instituciones, y también en su forma de conducir. Ya lo han dicho Jaime, lo ha dicho Gonzalo, lo ha dicho Gali, en la forma de conducir su vida pública. El presidente nunca quiso dar rienda suelta efectivamente al impulso, nunca formó parte de esa política, ¿verdad?, que se ha ido instalando en los últimos años de la confrontación, o sea, del espíritu únicamente confrontacional con su adversario. Por eso también creo que el presidente fue una persona de alguna manera muchas veces incomprendida por un sector de la derecha, que no entendía, ¿verdad?, que pusiera, por ejemplo, ¿verdad?, la disposición de sus ex colaboradores para resolver un problema, los incendios del año pasado, los incendios de este año, que entiende la política solo desde lo confrontacional de la relación con el adversario, y no en el sentido más profundo, más éticamente profundo de la política, que es servir a tu sociedad, servir a tu país. Y algo también me parece interesante, él siempre, como exmandatario, tuvo claro que su primera voz tenía que ser una voz de unidad. En ese sentido, creo que tiene similitudes con el expresidente Ricardo Lagos, ¿cierto? Que cuando van a hacer uso de su voz pública, tiene que ser también primero para contribuir, después para marcar diferencias que son legítimas y muchas veces es necesario marcarlas, ¿cierto? En una democracia, en una sana democracia, tiene que haber también siempre un contrapunto. Pero siempre primero, cómo contribuimos a la unidad del país, porque sin unidad, creo que de hecho lo que ocurrió desde el estallido es que se nos quebrantó ese espíritu de unidad nacional, y por eso, ¿cierto?, no solamente el gobierno estuvo en riesgo, sino que también estuvieron en riesgo las instituciones. Y yo he escuchado muchas veces, creo que todos hemos escuchado, ¿verdad?, en algún sector, especialmente después del acuerdo de noviembre, que Gonzalo ha descrito muy bien, escuchamos, esto lo hizo para salvarse. Y la verdad es que
la decisión del presidente está muy lejos de pensar en salvarse él. Yo creo que era mucho más fácil, ¿cierto?, tomar una decisión y decir, bueno, dejamos hasta aquí el gobierno y que la Constitución decida quién sigue, pero lo que él siempre pensaba era que Chile tenía una trayectoria impecable desde el 90 en adelante de mandatos presidenciales ininterrumpidos. Somos uno de los muy pocos países de América Latina que tienen ese récord, ¿verdad?, de nunca haber interrumpido un mandato presidencial en los últimos 30 y tantos años, y para él era muy importante conservar ese récord porque en ese hecho, ¿verdad?, radicaba la seriedad del país y lo que Chile proyectaba hacia el mundo, su estabilidad democrática, económica y social. Así que ese es un ejemplo muy claro y muy dramático también de alguna manera de la disposición que tuvo él y de la convicción de tomar una decisión que sabía que iba a tener de vuelta ciertos detractores. Y estuvo dispuesto a hacerlo porque sabía que el producto de esa decisión, la consecuencia de esa decisión, era mucho más importante, ¿verdad?, que las críticas críticas, y más que las críticas, los ataques muy arteros que recibió posteriormente. Bueno, me desprendo un poco de las palabras de Isabel en una parte, en el sentido de las distintas visiones, que tiene cierta lógica de verdad de trincheras distintas, como puede ser de las izquierdas y derechas, pero también desde su mismo mundo de la derecha o la centro derecha, Jaime Belolio, muchas veces escuchamos nosotros periodísticamente las críticas que venían de allá, y había una frase que se le criticaba, es que el Sebastián Piñera está gobernando con las banderas de la izquierda. Y esa era una crítica que se le hizo muy fuerte en algún instante, y ya relataba Gonzalo de las discrepancias que habían respecto de cómo resolver ciertos temas, incluso desde su propio sector, tal vez en donde las soluciones o las salidas eran más duras. Y no sé cómo ves tú ahora a la distancia aquello, Jaime. Bueno, yo creo que hay distintos, obviamente, estilos de liderazgo, pero los liderazgos que marcan camino son aquellos que están disponibles a desafiar a los propios también. Y desafiar a los propios con un sentido, por supuesto, no es por una falsa rebeldía, sino que con una visión. Y yo creo que eso ha explicado varias veces las acciones de Sebastián Piñera y la razón por la cual a muchos les cuesta encasillarlo. Entonces, de ahí a la típica lógica de desacreditar algo diciendo, claro, son las banderas de la izquierda, amarillo, bueno, amarillo digo partido, pero amarillo, tibio, qué sé yo, tratando como de desacreditar, de decir, oye, ni aquí ni allá, y no era así, sino que era simplemente distinto a lo que otros tenían como una especie de dogma. Él lo desafiaba, y de ahí que uno puede explicar por qué Sebastián Piñera trabaja muy activamente por la campaña del no, y luego a continuación es el jefe de campaña de Nambiji, y luego es senador, y después, bueno, al mismo tiempo, por supuesto, es un exitoso empresario, y ahora en este último periodo pasa de ser el presidente que estaba avisado por el Frente Amplio al presidente que estaba invitado por el gobierno. ¿Y cómo puede esas dos cosas ir de la mano? Yo creo que es precisamente por esa falta de rencor, como se mencionaba acá, pero a la vez porque tenía de verdad un profundo amor por Chile. Entonces, claro, parece absurdo que hoy día uno lo cuente así, pero antes de ayer nos cita rápido a un Zoom, porque es algo que le gustaba mucho, y varias personas distintas que habían estado durante la reconstrucción del año 2010 y estaban ahí conectadas en el Zoom, y él en el fondo diciendo, bueno, a ver, ¿qué podemos entregarle al gobierno? Sin siquiera haber hablado nada con el gobierno. Y después justo ese día por la tarde habla con el presidente Boric a raíz de la entrega, más bien de la revocación de las pensiones, gracias. Y él le dice, presidente Boric, ¿quiere que le ofrezca esto? Y él dice, sí. Y entonces al día siguiente nos estaba pidiendo pega para ver cómo coordinar esa ayuda. Y yo creo que de nuevo, algunos pueden leer eso como, él quiere quedar bien. Él quiere acercarse a la izquierda y esperando como su aprobación. Y la respuesta es que no estaba buscando eso. Estaba buscando otra cosa, sino que estaba buscando ser útil. Y eso, por supuesto, que pueden que a algunas personas les moleste de todos los lados, pero en términos de lo que queda, yo creo que ahí va a quedar ese profundo amor por Chile.
Bueno, estamos cerrando, podríamos haber estado conversando mucho rato más, pero tenemos que cerrar por los tiempos de la radio. Isabel Pla, Juan Francisco Gali, Gonzalo Lumel, Jaime Belolio, 1.000.000 de gracias por acompañarnos en esta conversación. No, gracias a usted además por la cobertura. Muchas gracias. Muchas gracias, un abrazo.